Muy buenos días con todos. A nombre de la Escuela Garantista, le damos la cordial bienvenida en este día sábado 14 de diciembre del 2020. A continuación vamos a presentar la hoja de vida del doctor Gonzalo del Río Labarte, que es el ponente que nos va a acompañar en esta primera hora en la mañana. El doctor Gonzalo del Río Labarte es socio del área empresarial de Hernández y Compañía Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Ha sido miembro de la Comisión de Reforma nombrada por el Poder Judicial para la elaboración de la Ley General de Casación 2012-2013, miembro de la Comisión de Reforma nombrada por el Poder Judicial para la modificación de normas vinculadas a la seguridad ciudadana el 2012 y el 2013. Actualmente es profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura, y ha ejercido la docencia en la Universidad de Lima y Universidad ESAN. Es autor de diversos artículos y libros en materia de Derecho Procesal Penal, entre los cuales destacan los siguientes: Prisión preventiva y medios alternativos, el principio de oportunidad en el proceso penal peruano, la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, la prueba ilícita en la jurisprudencia española y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la independencia e imparcialidad de los jueces en el proceso penal, la acción civil en el nuevo proceso penal, la prisión preventiva una década después, la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, la etapa intermedio en el nuevo proceso penal acusatorio. Le damos la cordial bienvenida y le pedimos un fuerte voto de aplauso para el doctor Gonzalo del Río Labarte. Buenos días. Muy buenos días. Ahí sí, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la palabra de presentación, aunque yo siempre soy de la idea de que las presentaciones las tenemos que ir acortando y tenemos que ir alargando nuestras presentaciones más que las introducciones, pero de todas maneras agradezco. Y agradezco también a Cicia Vicencio, que es una gran amiga con la que comparto muchos proyectos comunes, entre ellos la Escuela Garantista, y por supuesto a Julio César Espinosa, que además de ser una persona que respeto mucho en el ámbito del derecho procesal penal, es un gran amigo. Y a todos ustedes saludarlos y decirles que hoy día, más que una exposición, lo que pretendo hacer es un nivel de reflexión básico sobre el estado de la cuestión en el ámbito de la prisión preventiva. Una de las cosas que yo ya hace un tiempo planteo como línea de base en esta discusión es que es probable que la discusión la tengamos perdida. Uno de los grandes problemas que presentó la reforma procesal penal, el nuevo Código Procesal Penal, fue hacernos creer que todo iba a cambiar. Pero mucho más complejo que eso, mucho más complejo que creer que todo iba a cambiar, fue esta suerte de fundamentalismo, esta creencia de que el código o la litigación oral, o elijan ustedes el término que más le acomode, era la única respuesta posible a nuestros problemas judiciales, y que el código iba a ser lo que Montero Aroca nombraba de manera magnífica en alguna obra suya como el bálsamo de Fierabras, que iba a curar absolutamente todo y que iba a resolver absolutamente todos nuestros problemas. Evidentemente eso no fue así. El Código Procesal Penal no solamente no ha resuelto nuestros problemas, sino que probablemente ha creado otros en el plano del ejercicio de la administración de justicia que son patentes. Y algo mucho más complejo que eso, ha distraído la atención de los verdaderos problemas, situando la lógica prácticamente plena del debate procesal en el ejercicio de las técnicas de litigación que no son propiamente el derecho procesal. Es simplemente una técnica que permite, en una etapa específica del proceso, resolver un debate que constituya precedente de la decisión. Entonces, desde esa perspectiva,
me queda claro que el Código Procesal Penal es probablemente y todavía un buen código, que el problema no es el código, el problema somos nosotros. El problema es que, por ejemplo, la prisión preventiva sigue siendo tanto la regla como antes. El problema es que la prisión preventiva se sigue interpretando de la misma manera. Decido primero si es que el costo social de liberar a un preso es muy alto o si el caso tiene la suficiente influencia social o no tiene la influencia social para decretar o no decretar la prisión preventiva en función de la reacción social. Y luego utilizo una motivación aparente o sumamente aparente o manifiestamente aparente donde acomodo un conjunto de criterios que considero debo acomodar a efectos de tomar la decisión que más me convenga. Y probablemente una de las cosas que estoy llamado a decir ya hace un buen tiempo es que el problema de esta reforma es que hemos dejado de ser críticos. La gran reforma del Código de 1940, la gran reforma procesal, involucraba necesariamente revisar muchos de los aspectos del antiguo sistema que eran aspectos perjudiciales en el ámbito de la administración de justicia. El ataque hacia el Código del 40, dicho en términos coloquiales, es decir, las motivaciones más importantes de la reforma, tenían que ver con desescrituralizar el proceso y otorgarle la investigación preparatoria a la Fiscalía. Por lo tanto, eso permitía volver al juicio oral como centro básico de la decisión judicial que tenga que ver con responsabilidad penal y convertir al fiscal en un dueño de una investigación que permitiera la imparcialidad judicial, no solo en los aspectos de la decisión final del juicio oral, sino en los aspectos de cualquier decisión interlocutoria en el proceso penal. ¿Funcionó esto? Yo creo que sí. Yo creo que al asignar al Ministerio Público la investigación de los delitos y al convertir al órgano jurisdiccional en un juez control de garantías, el sistema se volvió más eficiente, que era una de las propuestas de la reforma, y se volvió más eficaz en la defensa de los derechos fundamentales. Voy a quitar el saco porque acá hace un calor terrible. La pregunta que queda por hacernos ahora es si esa reforma basta en términos de defensa de derechos fundamentales. Y lo que yo modestamente sostengo, después de dedicarme unos cuantos pocos años a la investigación del derecho procesal, es que considero que no basta y que tenemos que poner nuevamente el código a la luz de una función crítica que nos permita ajustarlo. Es decir, creo que el diseño de una administración de justicia de un país determinado exige primero entender que es esa administración de justicia de ese país determinado la que hay que regular. Y creo que desde esa perspectiva somos un país complejo. Pero creo también que es materialmente imposible que un método de solución de conflictos, un modelo como el que tenemos, sea un modelo que poner como el ideal en términos absolutos. ¿Me dejo entender? Es decir, una de las cuestiones que debemos recuperar de cara a la dogmática procesal penal es comprender que tenemos que mantener nuestra visión crítica frente al sistema. Y mantener la posición crítica frente al sistema significa alejarnos de la idealización del modelo oral, acusatorio, adversarial, póngale usted el apellido que quiera, porque además tiene muchos apellidos. Yo siempre digo que cuando alguien tiene muchos apellidos, eso constituye un problema, y el código probablemente presente ese problema. Y desde esa perspectiva, permítaseme esta introducción, creo que lo que hay que hacer es mirar ciertas disonancias del Código Procesal Penal que probablemente no han sido las ideales en términos de administración de justicia. Es decir, yo creo que hay que volver a ser críticos y volver a comprender cuáles son los principales problemas del Código Procesal. Y, por ejemplo, podemos comprender y entender que uno de los principales problemas de la actual administración de justicia es la nulidad, ¿no? Que uno de los principales problemas de la administración de justicia actual es que creamos una etapa intermedia para que esto sea más rápido y la etapa intermedia dura 20 sesiones, ¿no? Uno de los principales problemas de la justicia actual es el manifiesto formalismo
en las actuaciones judiciales y de la investigación preparatoria del que no nos hemos despercudido a pesar de la reforma. Uno de los principales problemas de la actual Administración de Justicia es que las investigaciones son demasiado largas. Uno de los principales problemas de la actual Administración de Justicia es que el código no generó el impacto en términos de eficiencia que hubiéramos esperado. ¿Alguien se ha muerto por lo que acabo de decir? Nadie se ha muerto, no pasa nada, volvamos a una posición crítica, nadie se va a morir. Esto es lo que sostengo hace buen tiempo y creo que es la perspectiva de lo que defiendo y me toca defender. No podemos creer que el Código Procesal Penal ha solucionado los problemas de la Administración de la Justicia porque no lo ha hecho. Y cuando no lo ha hecho hay que revisar por qué no se ha hecho. Pero este lenguaje positivo, burdamente optimista, burdamente formal, burdamente ciego frente a los problemas de la Administración de Justicia, es algo que no le corresponde a un dogmático, a un profesor de Derecho, a alguien que intenta aportar a su país a partir del estudio de la Administración Procesal. Me encantaría hablar de muchos más problemas que tienen que ver con esta concepción, pero sin lugar a dudas, y porque me toca y porque es el encargo que tengo ahora, probablemente en el marco de esos problemas de la Administración de Justicia, por razones obvias que tienen que ver con coyuntura, la prisión preventiva es el problema más grave. La prisión preventiva es el problema más grave por un conjunto de razones que parecemos olvidar siempre. El primero es que necesitamos la prisión preventiva porque las investigaciones son excesivamente largas y necesitamos prisiones preventivas excesivamente largas porque las investigaciones son excesivamente largas. Entonces, hay una primera cuestión que tiene que ver con lo que ya he dicho. Una investigación preparatoria que dura lo que duran las investigaciones preparatorias en el Perú tiende a tener una conexión con la necesidad de un fiscal, que además dirige la investigación, de detener a la persona que constituye el objeto formal, en términos formales del proceso penal. Por lo tanto, si vamos a seguir hablando de el peligro procesal y el fumus boni iuris, y si vamos a seguir discutiendo los 4 o 5 conceptos del cual incluso yo he escrito un libro y que es lo que siempre discutimos, sin entender el problema que está detrás de ese discurso, detrás de la aplicación, el verdadero problema detrás de la aplicación de la prisión preventiva, vamos a seguir creyendo que este lenguaje formal va a resolver cuestiones de base que tienen que ver con el sistema. Y me explico. La prisión preventiva es un problema, pero mucho mayor problema que ese es lo que están demorando las investigaciones preparatorias. La investigación es un problema, pero un problema mucho más grave que ese es que hemos desarrollado todo un modelo respecto a la litigación oral, que además lo podría poner a crítica por varias razones que ya he dicho más de una vez, pero no hemos cambiado nada en la investigación. Si ustedes acuden a la investigación preparatoria de un fiscal y acuden a las declaraciones que se toman en la carpeta fiscal, siguen siendo exactamente igual. Te siguen preguntando de entrada cómo te llamas, si tienes tatuaje, que discutíamos la otra vez con el doctor Celis. Te siguen preguntando, no sé para qué lo del tatuaje cuando existe biométrico, ¿no? Te siguen preguntando si conoces la lista es interminable, es decir, si son 150 imputados, nos pasamos 4 horas y media contestando, ¿conoce usted a Juan Pérez? Sí, es mi hermano. ¿Conoce usted a Miguel Pérez? Sí, es mi hermano, ¿no? Y ya este absurdo, larguísimo, tediosísimo interrogatorio, donde uno pasa, y a mí me pasa todos los días de mi vida, uno pasa 5, 6, 7 horas de su vida, y cuando se va de la declaración de su cliente imputado, piensa, le hizo 700 preguntas, pero no le hizo la que tenía que hacer, ¿no? Le hizo preguntas sin conocer el caso, sin conocer cuál era el aporte que tenía que presentar al caso desde su posición de imputado. A mí me llama mucho, por ejemplo, muchísimo la atención con el testigo. Todos los testigos en este país son imputados, ¿no? Y los llevan a la fiscalía como investigados, y los tratan como investigados, y les preguntan como investigados, porque el sistema lo permite también. Pero lo que yo siempre digo es, independientemente del abuso hacia ese testigo como testigo materialmente impropio, la pregunta para mí es otra. Desde la teoría del delito,
si el testigo era testigo a efectos de testificar sobre un aspecto que podía contribuir al caso, tu preocupación de encontrar su responsabilidad en el caso y no su aporte como elemento de prueba está ayudando al caso general. Entonces, con esto quiero plantear lo que a mi juicio es el primer problema actual de la prisión preventiva. Y a mi juicio el primer problema actual de la prisión preventiva es que no se pueden solucionar los problemas vinculados a la prisión preventiva si no se solucionan los problemas que rodean a la investigación preparatoria que la prisión preventiva protege. Si seguimos hablando de una prisión preventiva que es ciega frente a lo que la investigación preparatoria describe, desarrolla, evoluciona o cómo evoluciona, vamos a seguir en este discurso formal en el que nos hemos convertido. Nos hemos convertido en personas que nos sentimos abogados procesalistas capaces, no porque conozcamos el razonamiento jurídico, que era lo que sucedía antes, sino porque conocemos las técnicas absurdas de, por ejemplo, ponerte a 15 preguntas en un interrogatorio que no conduce en ningún caso esas 15 oposiciones a la búsqueda de la verdad, que es lo que de verdad importa en un proceso penal. Hemos generado este lenguaje formalista que nos permite, por ejemplo, creer que una resolución oral tiene sentido cuando evidentemente la práctica y la experiencia te demuestra que esas resoluciones son las peores. Tenemos este sistema que nos hace creer que el proceso ha cambiado cuando la investigación preparatoria, antes denominada preliminar, es exactamente igual en términos referenciales, es exactamente igual en la práctica de la teoría del delito, es exactamente igual en el diseño del listado de los actos de investigación. Por lo tanto, antes de volver a hablar de lo que siempre hablo, que es el peligro procesal y las altas probabilidades de condena y la sospecha fuerte, sospecha leve, sospecha suficiente, sospecha grave, sospecha no sé cuántos, habría que hablar de algo más importante que eso, que es, mientras tengamos unas investigaciones preparatorias largas, inconexas, que listan un conjunto de actos de investigación sin saber para qué estamos actuando esos actos de investigación, que destina pericias sin ton ni son, sin determinar cuál es exactamente el perito que necesito para aportar información determinada en el marco de un caso, sino que simplemente cito un contador para una pericia económica. Por el amor de Dios, los contadores no pueden emitir pericias económicas, por lo menos no todos ellos. Es decir, cuando creo un caso que es prolongado porque me manejo en ese lenguaje formal y dentro de ese lenguaje formal no tengo un punto de partida y un punto de llegada en el ámbito de preparar la acusación, que es para lo que sirve la investigación preparatoria y pareciera que a veces lo olvidamos, ¿cómo vamos a evaluar la razonabilidad de una prisión preventiva que protege un proceso que no tiene norte? ¿Y cómo vamos a evaluar la razonabilidad del plazo de una prisión preventiva si no sabemos cuánto más plazo se necesita en el ámbito de la investigación que estoy dirigiendo? ¿Y cómo vamos a justificar en el tiempo, sea caso mediático, no lo sea caso funcionario público, no lo sea, que una persona permanezca en prisión si no analizamos el ritmo que esa prisión preventiva, que el proceso que esa prisión preventiva protege, va a tener o necesita en el futuro? Y esto lo digo por una reflexión que tiene que ver con el sábado pasado, con una excelente exposición del doctor Pedro Grandes. El doctor Grandes decía una cosa que para nosotros los procesal penalistas es casi un insulto, ¿no? Porque creemos en la igualdad y creemos en un mismo criterio para todos los casos, ¿no? Decía, es sumamente difícil evaluar la razonabilidad o no de los argumentos que acompañan a la decisión de aplicar una prisión preventiva si es que no se mira el caso. Y me pareció una exposición brillante y me abrió los ojos sobre algo que creo que es absolutamente cierto. Es decir, creo que más que evaluar qué es una sospecha fuerte o qué es el arraigo domiciliario, habría que evaluar el ámbito de una justificación que no sea esencialmente formal, sino que tenga que ver con el análisis del peligro procesal y de la alta probabilidad de condena, la verosimilitud del derecho, el fumus boni iuris, como lo quieran llamar, en el caso, respecto del caso. Es decir, creo que el principal problema que abordamos hoy en el ámbito de los casos calientes, de los casos Lavallato, de los casos mediáticos, de los casos que involucran presión social,
no son tanto si las personas van a prisión o no, que están yendo y van a seguir yendo, porque en este país siempre se aplicó la prisión preventiva como regla. Es decir, la pregunta es si el Código Procesal Penal iba a curar esto, y la respuesta es que lo ha curado a medias, y como siempre hemos conversado con el doctor Espinosa, tengo mis dudas incluso que a medias. Hay más que una desutilización de la prisión preventiva, si me permiten el barbarismo, lo que hay es una distinta lectura de las estadísticas de los presos preventivos, que ha sido recontra manipulada a efectos de evaluar el sistema pasado y el actual, y eso se lo dice cualquiera que haya estado en el análisis de esa situación. Por lo tanto, si es que ha habido una disminución, ha sido realmente un impacto menor que se acomoda más por la lógica del sistema procesal que por la lógica de no aplicar prisiones preventivas en el marco de un pedido de prisión preventiva o preso penal, que son dos cosas distintas. Es decir, tristemente, probablemente los presos preventivos han disminuido mucho más en el marco del nuevo sistema por la colaboración eficaz, terminación anticipada o la confesión que por efectos de que un juez diga que no aplica la prisión preventiva pese a ser solicitada, que es lo que debería importar a efectos de entender que no es la regla en el proceso penal. Desde esta perspectiva, una primera reflexión es entender que la prisión preventiva es una medida cautelar, que no hay que olvidar que es una medida cautelar, pero no solo a los efectos de la defensa de los derechos fundamentales del imputado, sino a los efectos de entender que no podemos establecer una visión crítica de la prisión preventiva si es que no establecemos cuál es la función que cumple. Mi maestro Asensio Mellado siempre decía: nunca te coloques frente a una regla sin preguntarte para qué sirve, porque esa es básicamente la función de las normas y sobre todo desde el ámbito del derecho procesal. Pregúntate para qué sirve primero. Y la prisión preventiva sirve a los efectos de proteger el proceso, de proteger la investigación preparatoria fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente. Si nosotros no somos capaces de analizar qué es una investigación preparatoria, cómo debe ser una investigación preparatoria, qué pretende y qué propone una investigación preparatoria, cuánto dura una investigación preparatoria, por qué dura eso la investigación preparatoria, y si no analizamos cuánto más debe durar una investigación preparatoria, toda discusión referida a la prisión preventiva como medio utilitario y a la prisión preventiva o al plazo de la prisión preventiva de la perspectiva de duración es absolutamente eso. Y creo que esto es importante porque una de las grandes discusiones que plantean los casos actuales es: tengo altas probabilidades de condena, sospecha grave, me parece que es en el nuevo ámbito de la última discusión vinculante, por cierto, de la Corte Suprema. Es decir, lo que yo siempre he dominado, y no sé si la sospecha fuerte o grave reemplacen a este presupuesto claro en el ámbito del 268, una alta probabilidad de condena, un pronóstico de alta probabilidad de condena. Una pregunta que cae de madura es si todas las prisiones preventivas que hemos tenido en los últimos 2 años son, a juicio del fiscal que la requiere y al juicio del juez que la dispone, situaciones en las que existe una alta probabilidad de condena, de que la persona sometida a prisión va a ser condenada. La pregunta es: ¿cuánto debería demorar la investigación preparatoria entre la decisión que establece esa prisión preventiva y la acusación? Esa es la pregunta. Es decir, si yo entiendo que la prisión preventiva protege a la investigación y si entiendo que la investigación prepara la acusación y si entiendo que para la acusación, para tener lista la acusación, necesito una alta probabilidad de condena y que en la prisión preventiva necesito una alta probabilidad de condena, ¿por qué diablos, si me permiten el término, existen 36 meses entre el día que decidí aplicar la prisión preventiva y el día en que decidí acusar? Y no hay una respuesta del sistema para eso. El sistema te dice: la prisión preventiva va a durar 36 meses, y uno tendría que responderle al sistema: pero no entiendo. Tú necesitas una alta probabilidad de condena. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Y qué necesitas para la acusación? Y ahí viene el juego formal, ¿no? El lenguaje formal, porque nos encanta el lenguaje formal. Creamos este código para ser pragmáticos. De pragmáticos no somos nada. Somos más formalistas que antes. Y lo que decimos es: no,
hay actos de investigación que realizar. ¿Cuáles son? Pericias. ¿Qué pericias? Muchas pericias, ¿no? Y empezamos a convertir a la investigación penal en aquello que era en el pasado, porque no la hemos cambiado, en ese lugar oscuro, incomprensible, donde los testigos son testigos raya imputados y donde las preguntas son tediosas y donde el caso es esta suerte de imputación incomprensible y donde realizo actos de investigación a granel y donde no dispongo actos de investigación con el propósito de probar una hipótesis, sino que los dispongo abiertamente y los empiezo a listar y empiezo a caminar en este elefante blanco monstruoso que es no la realización de actos de investigación para probar una hipótesis, no la teoría del caso llevada a su expresión, sino el formalismo jurídico como expresión de un ritual que supone realizar diligencias, aun cuando estas diligencias no sirvan absolutamente para nada. Y le pido a la policía, yo he tenido casos de lavado de activos, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es sintomático del sistema, ¿no? Yo era abogado de un banco, ese banco era el único que tenía bóvedas en el aeropuerto, en alguna época no muy lejana. Obviamente el banco no voy a decir cuál era porque no necesito decirlo. Mucha gente llegaba con dinero en efectivo por el aeropuerto. Todos los días llega alguien con dinero en efectivo. Yo he visto personas llegar con 100.000, con $1 millón, con $2 millones. Es evidente, la práctica y la experiencia te indica que esas personas vienen a comprar droga. No son detenidas como probablemente deberían serlo en una operación cubierta. En el momento que compran la droga son detenidas llegando al aeropuerto porque hay una ley administrativa que lo impide. La fiscalía le abre investigación a estas personas, normalmente le incauta la plata y le abre por lavado de activos y ustedes ya imaginarán dónde acaba el proceso, ¿no? Acaba en una fiscalía perdida que evidentemente no va a confirmar la hipótesis de lavado de activos porque es imposible. Es decir, el hombre llegó, lo pararon, le quitaron la plata, vas a armar un caso. Es imposible armar un caso, pero el formalismo nos gana, ¿no? Hay que hacer el caso. Cuando yo veía estos casos, que no los veía, porque no eran casos, simplemente tenía que recibir el dinero incautado y meterlo a la bóveda del banco, yo pasé por las experiencias como abogado del banco más alucinantes que he pasado en mi vida, ¿no? Una de ellas era que el traductor del siguiente detenido del Europa del Este era el detenido anterior, ¿no? Es una cosa que no había visto en mi vida, es decir, les quitaban la plata, los tiraban en el Callao y hacían su vida porque ya no tenían dinero para regresar, ¿no? Eran de Europa del Este normalmente, distintos países de Europa del Este, se quedaban en el Callao, se enamoraban, se casaban, ¿no? Porque no tenían cómo regresar. Y llegaba el siguiente y para traducir al siguiente llamaban al anterior que se había quedado por la zona. Esto literalmente que estoy contando es absolutamente cierto. Y se abrían investigaciones y se abrían investigaciones. Otra de las cosas alucinantes que me pasó durante el ámbito de estas investigaciones era que los jueces te llamaban al banco y le decían, en este mismo instante usted deposita el dinero que tiene en la bóveda en la cuenta del juzgado. Yo le decía, esto no funciona así. Es decir, esto no es plata que usted me debe, no es un crédito, es evidencia, no la tenemos, no puedo depositar, es evidencia, ¿no? Pero lo más alucinante de todo es que cuando se dieron cuenta que evidentemente el dinero no podía depositarse porque era evidencia, porque había sido incautada, y anda a ver tú por qué había sido incautada como evidencia, porque eso es otra discusión. Lo más alucinante era que la policía y la fiscalía disponían que esos billetes tenían que pasar por una pericia para saber si eran falsos o verdaderos. Miren cómo la cantidad de tiempo que perdemos, ¿no?, buscando a un fantasma. Entonces, yo recuerdo, porque fui abogado mucho tiempo de ese banco y porque vi muchos casos, que tuve que esperar durante 20 oportunidades a personas que venían de la policía con una pistola a llevarse 4, 5, 6 millones de euros o de dólares, según el caso. Si yo hubiera mandado un soplo, nos hubiéramos hecho millonarios, yo y los, no sé, monos de Quenepampa o alguno que le hubiera avisado para que le roben al policía que venía con una pistola a llevarse millones. Pero lo más increíble era que yo siempre le decía al fiscal, ¿no se da cuenta usted que nadie compra droga con dinero falso? ¿No se da cuenta?
que no es parte de su hipótesis de investigación, que lo que está haciendo es perder tiempo. Usted cállese, listo, me callo. Pasó por la pericia 8 millones de euros, ¿y cuántos millones creen ustedes que eran falsificados? 20 euros, que probablemente el policía puso en la bolsa para sacar uno verdadero, ¿no? Entonces, es ridículo cómo a veces generamos y seguimos un ritual que a cualquier estudiante promedio lo llevaría a la conclusión de que no conduce absolutamente a ningún lado. De esto no nos hemos desprendido, y además, que es lo que me preocupa mucho más, no hemos generado ningún PowerPoint de esos como lo de la litigación oral, ¿no? Que venda cursos y te invente una historia como la litigación oral para decir que el código es maravilloso. Entonces, a los cultores de la litigación oral, desde luego que yo no soy uno, y ustedes ya lo saben, yo les digo gracias, ya solucionamos el juicio, creo que no lo hemos solucionado, pero vamos a ser optimistas, que nos gusta, el juicio oral está solucionado, pero vamos a ver otras cosas. Porque el proceso penal no se está empantanando en el juicio oral, se está empantanando en la investigación preparatoria. Entonces, si seguimos discutiendo sobre los presupuestos de la prisión preventiva y que la Corte Suprema ha dicho sobre esos presupuestos, está bien. Pero el problema no es ese. El problema es el otro. El problema es acusar y sentenciar. El problema mucho más grave que la aplicación de la prisión preventiva es la duración de la investigación preparatoria. El problema es que allá afuera, para los que no son abogados o no son estudiantes de Derecho, la prisión preventiva no es que sea la regla, es que es la expresión de justicia. La prisión preventiva es lo que marca la pauta de si se ha hecho o no se ha hecho justicia. Y eso es así no porque los que están afuera no tengan capacidad de razonamiento, sino porque no tienen otra cosa. Es decir, no pueden esperar a que la justicia demore lo que demora en la actualidad. Y seguiremos, y la presión mediática seguirá apretando para buscar justicia a través de la prisión preventiva por la sencilla razón que desde la otra perspectiva no la obtiene o la obtiene de manera muy tarde. Entonces, mucho más preocupante, insisto, que hablar de la regulación de la prisión preventiva es hablar de lo que la prisión preventiva protege y hablar de esa investigación preparatoria que es vital para preparar un juicio verbal, que es vital para condenar a alguien, y de esa gran diferencia material, funcional que hay entre la acusación y pedir prisión preventiva cuando no la debería haber. Y la pregunta no está en decirle a un fiscal, oiga señor, ¿por qué usted pide prisión preventiva? Sino decirle, oiga señor, ¿por qué usted, ya que pide prisión preventiva, no acusa? Esa es la pregunta. Y la pregunta, que seguramente tendrá una respuesta, esa respuesta debe ser evaluada a la luz de la razonabilidad, los principios del derecho procesal, la teoría del delito, porque de la teoría del delito también hay que hablar, porque ya nos estamos olvidando que este es un derecho procesal de naturaleza accesoria que sirve a los efectos de aplicar un código penal. Y que tanto hablar del derecho procesal formal ese de la litigación oral, nos hemos olvidado que trabajamos con categorías del delito y que esas categorías del delito son las que tienen que estar atentas a la formación de la teoría del caso y a la formación de la acusación. Por lo tanto, si usted está pidiendo una prisión preventiva, porque el 268, numeral 1 del Código Procesal Penal dice que se requiere un alto grado de probabilidad de condenar a alguien para adelantar esa pena, porque es un adelanto de la pena, la pregunta que cae por su propio peso, cae madura, es ¿por qué no acusa? Pero con carácter mucho más grave que ese, la pregunta que cae por su propio peso es ¿por qué se demora usted 36 meses o más entre estar casi convencido de la condena y la acusación? Y la respuesta es el silencio. La respuesta es el formalismo. La respuesta es estamos notificando a la empresa en Canadá para que nos diga si el señor Juan Pérez tiene cuentas. Eso, que no tiene nada que ver con la teoría del caso, es lo que me demora un mundo
porque soy formalista, porque además soy ineficiente, porque además tengo tiempos muertos, porque además la investigación se detiene, porque además tengo carga procesal. Ahí están los problemas del sistema. El día en que las investigaciones preparatorias duren 3 meses, las prisiones preventivas podrán existir o no, pero no van a ser nuestra mayor preocupación. Mientras las investigaciones preparatorias duren 36 meses, nuestro problema va a ser la prisión preventiva, porque vamos a tener la prisión preventiva que tenemos junto con el Congo, la más larga del mundo. Pero la prisión preventiva que tenemos no es la más larga del mundo porque lo diga un código al momento de fijar un plazo. La prisión preventiva que tenemos es la más larga del mundo porque la investigación preparatoria que tenemos es la más larga del mundo. Y lo que tenemos que empezar a preguntarnos es, ¿por qué nuestra investigación es tan larga? Yo pongo como ejemplo, para entrar a los casos, creo que me queda algún tiempo, por ejemplo el caso González Gagliuffi, creo que es el término, ¿no? Esta muchacha que lamentablemente, hay que decirlo lamentablemente, tuvo un accidente en la Javier Prado, accidente que, por cierto, a mi modestísimo entender, doctor Espinosa, no sé si usted coincide conmigo, es su responsabilidad. O sea, rápido iba cuando menos, ¿no? Yo, cuando veo este caso, hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Primero, una juez señalando en la televisión que ella, no sé si vieron, ¿no? Cuando estaba en la audiencia de prisión preventiva, que condujo, por cierto, a la prisión preventiva de la señorita, por un delito culposo, ¿no? Que puede tener pena efectiva o no, pero además con un peligro procesal, como ya lo ha dicho la sala, bastante discutible, lo que fuera. El doctor Ugaz, Fernando Ugaz, presenta una jurisprudencia a la juez de tránsito, me parece que es el término, y ella le dice, doctor, usted sabe que esto no es vinculante, ¿no? Una juez de primera instancia, del más bajo nivel, y esto lo digo sin ofender a nadie, es decir, lo digo desde el esquema jerárquico, en televisión, delante de 40 cámaras, diciendo que lo que diga la Corte Suprema a ella le da exactamente igual, ¿no? Pero, que lo conversaba ahora con mis queridos amigos, pero no lo dice en un caso de terrorismo agravado, no lo dice en un caso de medio ambiente por organización criminal, no lo dice en un caso de lavallato, lo dice en un caso de accidente de tránsito. Lo dice en un caso donde una señorita metió la pata a un acelerador y mató a 2 porque se derrapó, porque perdió el control. ¿Qué estamos haciendo en la justicia en este país? Es decir, ¿ese caso es un caso para que la señora se aparte de la jurisprudencia en materia de prisión preventiva? ¿Me están hablando en serio? ¿Ustedes creen que eso es serio? ¿Usted cree que hay otro país donde cualquier juez, en cualquier caso, cuestione la jurisprudencia envasada, enlatada, dilatada de la Corte Suprema del país que ustedes quieran porque tiene el poder? Y esto es algo con lo que yo siempre peleo, ¿no? Cada vez que te vas a provincia, pues provincia es peor. Provincia es peor. Le guste a quien le guste. Me da igual, es peor, ¿no? Tú tratas de llegar a una jurisprudencia de Corte Suprema y te dicen, no, todo eso es en Lima, ¿no? Como si la Corte Suprema no tuviera jurisdicción nacional. Y tú le dices, pero es la Suprema, pues. O sea, si no te gusta la Suprema, te hubieras metido de arquitecto. Tú te metiste en un sistema jerárquico, no te metí yo. Tú te metiste a ser juez, no te metí yo. ¿Y qué vas a hacer cuando seas juez supremo? Te vas a dar cuenta que tu trabajo no sirve, que no tiene ninguna función en la vida porque nadie te va a hacer caso. Entonces siempre te dice que la ley orgánica del Poder Judicial establece que se puede apartar. Claro, se puede apartar, pero ¿te vas a apartar todos los días? ¿Te vas a apartar en un caso de accidente de tránsito, de verdad? Es decir, ¿eso es razonable? ¿Puede caminar una justicia así? Estamos hablando de una medida cautelar en un caso de accidente de tránsito. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el libro que no he leído? ¿Dónde? Vamos a resolver los casos complejos, puede ser Keiko Fujimori, como puede ser el caso Toledo, el caso Nainer, casos complejos, como son casos complejos, y los casos sencillos como son, como lo que son, casos sencillos. Por supuesto que no me parece sencillo que 2 personas hayan fallecido, es decir, no estoy diciendo que no sea dramático, estoy diciendo que es un caso sencillo. Nos guste o no, es un caso sencillo. La señorita dice que un carro la persiguió, ¿no? Esa es su coartada, podemos llamarla en términos procesales. Ya.
Está demostrado, hiperdemostrado, recontrademostrado que estaba a alta velocidad. Ya, tenemos mucho más que resolver en este caso. Tenemos que evaluar si la hipótesis es razonable desde la perspectiva de la investigación y si hay pruebas que la acrediten, porque es una hipótesis de liberación de responsabilidad, ¿no es cierto? Estado de necesidad justificante, podría ser virtualmente. Y tenemos otra hipótesis que parte de la base de analizar si el carro va rápido o no va rápido. Yo a la jueza que sale en televisión diciendo, ¿no?, que ella no se puede desvincular de la Corte Suprema, por lo tanto estoy fascinado de conocer a tal cerebro brillante, yo no la había conocido a la señora, resulta que sabe más de hecho pensar que todos nosotros, ¿no? Perfecto, encantado, pero no haría esa pregunta. Lo que me preguntaría es, ¿cuánto tiene que demorar este caso? ¿Cuántos meses más va a durar la investigación de una muchacha que le metió la pata al acelerador y mató a 2 personas? Pongámoslo así de sencillo, porque así de sencillo es. No sencillo para las víctimas, un drama, pero en lo procesal, ¿cuál es el secreto de este caso? 1 mes, 2 meses, 8 meses, 9 meses, 18 meses. En el mes 24 va a ir el abogado del imputado y le va a preguntar cómo va la investigación. Todavía no regresa la pericia. ¿Cuál pericia? La de si va rápido o no va rápido, en verdad. En verdad. Es decir, 3 peritos se van a demorar 24 meses en determinar si Melissa González Galluffi iba rápido o no iba rápido. En esos 24 meses va a salir 7 veces en Cuarto Poder, van a emitir 18 reportajes, la van a contratar para Esto es Guerra, va a bailar, va a ir yo digo, pero no va a haber una persona que introduzca la información al expediente, a la carpeta fiscal, llámelo como quiera, que diga, iba demasiado rápido. Y no va a haber el maldito oficio de la municipalidad que dijera, con ustedes, la cámara, ¿no? El video donde está el día de los hechos. Y no va a haber el maldito documento que diga cómo está la llanta, por el amor de Dios. No soy experto en el tema, habrá que traer un experto en materia de transportes, pero un caso como el de Melissa González Galluffi, ¿cuánto va a durar? ¿Por qué la prensa, en vez de preguntar a la señora, que además me da muchísimo dolor, en clave de si la sacaron de la prisión preventiva es justo o no es justo, no le pregunta al fiscal, señor, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuántos meses se va a demorar usted para cerrar una investigación que tiene que ver con una premisa? ¿Cometió una imprudencia o no cometió una imprudencia? Y esa es la distancia terrible que tenemos. Es decir, la distancia terrible que tenemos con Alemania no es que en Alemania no aplican la prisión preventiva, eso es mentira, sí la aplican. La distancia tremenda que tenemos con Alemania es que en Alemania el caso de Melissa González Galluffi dura 1 semana, porque es lo que tiene que durar. Y hay un fiscal que resuelve su investigación 1 semana, y hay un juez que en 1 semana dice, y hay un abogado, porque también hay que decirlo, todos somos responsables, que no apela pues lo que es inapelable del sentido común. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en cuáles son nuestros verdaderos problemas. Lo mismo sostengo, probablemente con matices, respecto de otro caso importante que también demuestra la debilidad del sistema, como es el caso de arbitrajes. El caso de los árbitros es probablemente el caso más paradigmático que, a mi juicio, y desde mi investigación sobre la prisión preventiva, me ofrecen los últimos casos recientes. En el caso árbitro se metió a un saco a todos los árbitros, ¿no? Y se dijo que todos los árbitros habían recibido dinero de Odebrecht para favorecer a Odebrecht en materia de arbitraje. Cuando uno llega a la audiencia y percibe la audiencia, se da cuenta que no todos los árbitros habían recibido dinero. Y se da cuenta que el caso A y el caso D son casos totalmente distintos, y te das cuenta que el juez, y te quieres rezar y decirle, por el amor de Dios, por la defensa de la justicia, resuelve los casos como si fueran casos distintos, porque eso es lo que es, y ¡bum!, todos se fueron adentro. Entonces, cuando finalmente la sala superior distingue, voy a ridiculizar esto, a los buenos de los malos árbitros, porque lo que dice es,
tú acá tienes una prueba muy potente contra determinadas personas, acá tienes una hipótesis que no está corroborada. Lo que hace es atacar el fumus, es atacar el presupuesto, que no tiene que ver con el peligro procesal, sino con el grado de confianza, la fundabilidad de la pretensión que tiene el fiscal a los efectos de detener a alguien antes de una condena, que es, como ustedes saben, uno de los requisitos de la prisión preventiva. Está bien, justicia, todos salimos y aplaudimos, justicia. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿nos vamos a quedar aplaudiendo que han salido algunos y no todos, o vamos a ver toda la resolución? Y me puso a revisar la resolución. ¿Ustedes han revisado la resolución? Porque a los que aplauden por la excepcionalidad de la prisión preventiva, estoy seguro que acá son varios, y a los que aplauden que una sala resuelva liberar personas injustamente detenidas en prisión preventiva, le diría que la revisen, ¿no? Porque es una atrocidad. Es decir, una vez que se resuelve que respecto a determinadas personas no hay prueba, el término es prueba, pero ya, llame el elemento de convicción, no voy a discutir eso ahora, para determinar un alto grado de probabilidad de condena en el ámbito de la prisión preventiva, la sala con razón dice, y respecto de estos, a quienes libero por ausencia de la fundabilidad de la pretensión, no me voy a pronunciar sobre el peligro procesal porque es ocioso, cosa que me parece que está bien. Lo que dice es, primer requisito, yo digo que son dos, hay quienes dicen que son tres, me da igual, ¿no? Si el primer requisito no se cumple, da igual que se cumplan los demás. No me voy a agotar en discurrir sobre el peligro procesal, porque el peligro procesal no opera en el ámbito de ausencia de la fundabilidad de la pretensión. Correcto. Pero ustedes se han puesto a leer lo que dice respecto a los que deja dentro, porque a los que deja dentro confirma el primer requisito y respecto al segundo dice hay peligro procesal. Es decir, la clave de la diferencia no está en el fumus, está en que estos señores tienen a juicio de la sala peligro procesal. Y si ustedes revisan la resolución, lo que la resolución dice más o menos es que en virtud del daño que regula el 269 del Código Procesal Penal, en este caso hay un gran daño al arbitraje peruano. Ese es el argumento del peligro procesal. El otro, como no, la gravedad de la pena. Daño porque el delito es grave, gravedad de la pena. Vayan a ver ustedes quién se salva de la prisión preventiva en el futuro bajo un argumento de esa naturaleza. Todos los delitos ocasionan un daño, por eso están en el Código Penal. Si no ocasionaran daño, estarían en el Código Mercantil. Yo regulo tipos jurídicos de naturaleza penal porque protejo bienes jurídicos que considero absolutamente esenciales para la convivencia social. Por lo tanto, todo lo que está en este Código Penal y en el Código Penal de Australia son conductas que representan un grave daño social. Si no representaran un grave daño social, los colocaría en el libro de faltas, que no admite la prisión preventiva. Desde esa perspectiva, un argumento del tipo el delito es grave y ha generado daño, es un argumento que permite abrir un abanico escandaloso en el ámbito de la aplicación de la prisión preventiva. El daño que regula el 269 del Código Procesal Penal es, a mi juicio, además, un argumento de naturaleza inconstitucional que habría que inaplicar, pero si se mantiene la lógica de aplicarlo, se mantiene en el contexto de daños graves y constatables, no de premisas valorativas de naturaleza judicial. Esta resolución lo que me indica es que la libertad en el Perú vale muy poco. Es decir, basta un lenguaje retórico y formal de cuánto daño has hecho criminal para meter preso a cualquiera, que es el primer problema que veo. Y el segundo problema que veo es que el arraigo en el Perú vale muy poco, porque resulta que el daño que generaste en este delito respecto del cual todavía no te condeno, que no es un tema menor,
es un daño que inhibe cualquier cosa, que tienes casa, hijos, profesión, labor, arraigo familiar, arraigo estudiantil, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos? Profesional, etcétera, etcétera. Hay que revisar ese tipo de resoluciones con mucho más precisión. Los que participamos en el derecho con una función filáctica, con una función de otorgar modestamente a los demás herramientas de interpretación, tenemos que decir, no aplaudan si no han leído. Porque es grave mantener injustamente a 3 personas en prisión, a 4 personas en prisión, pero es mucho más grave utilizar argumentos de este tipo para justificar la prisión preventiva. Y es mucho más grave en el ámbito de la proporcionalidad utilizar este lenguaje formal, ¿no? El lenguaje formal de, oye, por si acaso la gravedad de la pena, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Corte Suprema, lo dice el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema no es el único argumento que puedes utilizar para aplicar una prisión preventiva. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro. Porque si no sería una pena anticipada, ¿sabes? ¿No? Sí, sería una pena anticipada. ¿Cuál es tu otro criterio? El daño que generó el delito de la pena grave. Miren lo que estamos haciendo. Ah, ya, tiene 2 argumentos usted, sí. ¿Cuál es el primero? La gravedad de la pena. Y el segundo, la gravedad del delito. Algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Entonces, para cualquier persona que alegue que lo que han hecho los árbitros es espantoso, y desde mi mamá hasta todos los que viven en la cuadra de mi casa, lo que han hecho es espantoso, listo, para adentro. Y todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos que nos parezcan espantosos, para adentro. Y todos los casos de lavado de activos, para adentro. Y todos los casos de asesinato, calculo yo, para adentro. Es decir, si evaluamos el daño como eje generador de prisiones preventivas a partir del acompañamiento de la pena grave, que por lo demás es evidente, porque todo delito que genera un impacto importante en la sociedad persigue una pena importante en la sociedad, lo que estamos haciendo es creando un sistema otra vez vinculado a ese lenguaje formal del que tenemos que. Por eso, y para acabar, quería recordar al profesor Pedro Grancia lo que decía. Los casos hay que evaluarlos en función, las prisiones preventivas y los criterios vinculados a la prisión preventiva hay que evaluarlos en función del caso. Y hay que empezar a hablar, a entender que el problema de la prisión preventiva no es la interpretación de la ley, ni es la ley en sí misma, ni es lo que quiera que haya querido decir la Suprema cuando ha diferenciado la sospecha leve de la sospecha grave o de la sospecha fuerte, que sinceramente no sé cómo eso se puede asir en términos reales cognitivos. Es decir, me parece que es una retórica maravillosa, pero que no tiene contenido. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la fuerte? Mucho, mucho, muy poco, ¿no? Cuando estás casi, casi, pero no tan casi. Eso es lo que pasa cuando el estándar de prueba lo queremos convertir en niveles razonables, a menos que nos volvamos bayesianos, y no somos bayesianos, porque creo que incluso Bayes estaba equivocado, o no, ya lo veremos, pero el problema en el mundo del estándar de la prueba es un problema que no hemos resuelto en la Suprema poniendo grave, leve y suficiente. Eso no existe. Pues el problema no está en poner grave y leve. El problema es de dotar de contenido a esa descripción. Y no dotamos de contenido a esa descripción. ¿Por qué? Porque motivamos mal. El problema de las prisiones preventivas en el Perú, más que la aplicación indiscriminada de una norma, es la falta de motivación de la resolución. El problema de las prisiones preventivas en el Perú es que la gente cree que no tienes arraigo porque la dirección de tu DNI es la incorrecta o no está actualizada. La motivación de las resoluciones judiciales en torno a la prisión preventiva considera que ser un trabajador independiente tiene menos valor que ser un trabajador dependiente. La motivación de las prisiones preventivas sostiene que el hecho de tener un pasaporte te permite salir del país. Claro que te permite salir del país, tener un pasaporte. No tenerlo también te permite salir del país. Tener un carro también te permite salir del país. Tener 2 piernas también te permite salir del país. Ese razonamiento formal que se queda en la anécdota y que no analiza el caso desde una perspectiva real. El problema de las prisiones preventivas en este país es que las audiencias duran 10 días y una audiencia de prisión preventiva no puede durar 10 días. El problema de las prisiones preventivas en este país
es que se pretende aplicar en una sola audiencia prisión preventiva a los 52 imputados de un caso, y eso no tiene sentido. El problema de la prisión preventiva en el país es un problema mucho más grave que definir la sospecha fuerte o el arraigo domiciliario. Por lo tanto, para acabar, creo que si seguimos manteniendo una discusión de la excepcionalidad de la prisión preventiva, de la subsidiariedad de la prisión preventiva, de la no utilización indiscriminada y arbitraria de la prisión preventiva, vamos a seguir alimentando este discurso retórico del que yo he sido parte y creo que exponente principal, pero creo que finalmente no nos va a conducir a ninguna parte, porque una de las cosas que yo repito y seguiré repitiendo es que estamos perdiendo la batalla de la reforma de justicia. Hace rato que la estamos perdiendo. Y lo que tenemos que hacer es decir, oye, estamos perdiendo la batalla en la Administración de Justicia. Estamos perdiendo la batalla de la reforma. Estamos creando un Estado policía como el que teníamos antes, pero que además se ha vuelto por razones incomprensibles más formalista que antes, que ya era difícil, superarlo era difícil. Y estamos con un sistema que no está funcionando como debería. Estamos fracasando, no tiene nada de malo decirlo. Si entendemos el problema de la prisión preventiva como el problema de la prisión preventiva y no el problema del sistema procesal, estamos fracasando. Y si seguimos cuestionando la prisión preventiva, pero no podemos siquiera dar una mirada al fracaso absoluto que está haciendo la investigación preparatoria, entonces vamos a seguir con ese lenguaje retórico, ocioso, inútil, de creer que las frases hechas son las que solucionan el sistema de justicia. Si no replanteamos nuestra forma de trabajar, y me refiero a jueces, fiscales y abogados con la misma obligación, si no replanteamos la forma en la que motivamos nuestras decisiones judiciales, nuestros requerimientos, nuestros alegatos, si no empezamos a entender qué es lo que se protege, qué es lo verdaderamente importante, si agotamos nuestra discusión en la base a lo que, y es mi tesis doctoral, es el tema de mi tesis doctoral, pero aunque sea el tema de mi tesis doctoral, eso no lo vuelve más importante, a lo que sencillamente es una medida cautelar, nada más. Y no nos preocupamos de aquello que es lo verdaderamente relevante, que es esa fase importantísima donde Roxin decía que se lanzaban los dados de la Administración de Justicia, que es investigación preparatoria, la que construye la información a ser discutida en el proceso, la que permite hacer lo más sagrado que tiene un proceso penal, que es descubrir la verdad, que es el objetivo fundamental del proceso. Lo que habría que pensar probablemente es que, ya que hemos fracasado tanto en la discusión de la prisión preventiva, probablemente le hagamos un favor mucho más grande a los acusados y a los imputados si dejamos de hablar de la prisión preventiva y empecemos a preguntarle, sobre todo a los señores fiscales, pero no solo a los señores fiscales, ¿por qué demora tanto su investigación? ¿Cuándo, por el amor de Dios, va a acusar? ¿Cuánto va a durar este proceso? ¿Y qué necesidad tiene de aplicar la prisión preventiva en un proceso que está presto a concluir, donde la prueba está asegurada y donde el caso debe resolverse en los términos que debe resolverse un caso, que no es otra cosa que la búsqueda de la verdad de la perspectiva de la teoría del caso y la propuesta del fiscal? Si no llamamos la atención sobre el funcionamiento del sistema, seguiremos haciendo lo que hace la prensa. Nosotros, a pesar de estar en el mundo jurídico, no nos vamos a diferenciar de la prensa. Es decir, vamos a encontrar la justicia y vamos a evaluar el grado de justicia no en función del funcionamiento del proceso penal, sino solo en función del funcionamiento de la prisión preventiva, que, insisto, es solo una medida cautelar. Muchas gracias.